Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día lunes 26 de abril de 2021. Saludos muy cordiales a quienes han estado, desde luego, pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Aquí estamos llevándoles a ustedes, por supuesto, las noticias y, sin duda alguna, ahora en este periodo de hora y media, a hacer análisis pertinentes sobre los acontecimientos que marcan el pulso en nuestro país. Antes quiero agradecer la atención y que han tenido muchos amigos y especialmente televidentes ante mi ausencia, ya que habíamos estado, pues, desde luego fuera de cámaras. Agradezco a Julio Valdivieso, también a Luis Amayo, al haber estado acá cubriendo este espacio. Así es que desde ya, bienvenidos, muy agradecido con ustedes y Dios Todopoderoso por estar acá esta mañana de día lunes. Este día hemos hecho una invitación a dos de nuestros invitados para que nos hablen sobre una evaluación del trabajo legislativo que está por concluir esta semana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Juan Maldonado. Él es periodista y también escribe para periódicos digitales. Gracias por acompañarnos, Juan. Gracias, Ernesto. Buenos días. Un saludo a todos y qué bueno que ya estás acá con nosotros. Te agradezco muchísimo. Eduardo Escobar, también director ejecutivo de Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, vamos a aprovechar también con ustedes desde ya para invitarles a que me acompañen en la segunda parte. Vamos a conversar con el fiscal general de la República, Raúl Melara, en este estudio, con quien vamos a hablar precisamente sobre este trabajo, este operativo realizado esta madrugada, en la que se dio la captura de varios funcionarios públicos, entre ellos el alcalde de Zacatecoluca. Está también el alcalde de San Rafael Obrajuelo y, por supuesto, también de un exdiputado del FMLN, el señor Jaime Valdés. Así es que desde ya les invito a ustedes a que estén pendientes de nuestra señal, porque vamos a estar desde luego conociendo los pormenores de este operativo que se dirigió esta madrugada, en la cual fue precisamente dirigido por el fiscal Raúl Melara contra, según el informe de Fiscalía, buscando precisamente el tema de los delitos de negociaciones ilícitas, cohecho y peculado en estas personas que han sido detenidos bajo esa figura. Ahí vemos precisamente el momento en el cual se les está notificando por parte de la policía en compañía de los fiscales. También se ordenó, como decía, la detención del alcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Avelar, como coautor en el delito de peculado, y por supuesto la del alcalde de Zacatecoluca, Salvador Francisco Iresis, que también lo fue. Así es que vamos a estar conversando con él sobre estos temas. Así es que desde ya manténganse muy pendientes de nuestra señal. Bueno, ahí vemos un poco de las acciones. No sé qué impresión tienen en relación a este operativo también hecho por la Fiscalía, Juan, y también Eduardo. Pues yo creo que es un primer indicio en donde empiezan a salir algunos de los resultados de procesos que se van teniendo, de acciones internas, sobre todo en el ámbito de las alcaldías, que es un sitio o una forma muy estratégica en donde se puede prestar a muchas acciones de vínculos, de corrupción, etcétera. Entonces, me parece interesante que se haga este tipo de gestiones, pero que al mismo tiempo también se puedan ahondar en muchas otras instituciones y que esto al final no parezca que pueda ser una solo persecución política ya finalizando muchos de estos procesos, sino que se vea o se sustente en realidad que estas acciones tienen una base de delito para que pueda generarse este tipo de investigaciones o este tipo de procesos, pero que también trascienda no solo algunas, sino que se pueda hacer una revisión estándar general de otras municipalidades que a lo mejor puedan
estar también en esta misma situación. Ok, Eduardo, a ver cuál es tu impresión con relación a este operativo y sobre todo también cuando a la Fiscalía se le ha cuestionado que poco o nada está haciendo precisamente para el tema del combate de la corrupción y de aquellos procesos que en algún momento dejan entrever muchos aspectos que con el tema de transparencia. Bueno, en primer lugar yo creo que es positivo que las instituciones, en este caso Fiscalía y Policía, procedan contra implicados en presunta corrupción. O sea, eso creo que nadie puede decir que está mal. Y digo que qué bien porque hace un par de meses la Fiscalía y el fiscal señalaba que tenían ciertos problemas de coordinación con la Policía Nacional Civil. Entonces creo que es positivo este hecho. Obviamente hay que esperar que se hagan las respectivas acusaciones y que se inicie el proceso penal y ahí pues determinar la culpabilidad. Yo creo que eso es lo que habría que decir y obviamente llevar al plano también de cuál ha sido el control que se ha ejercido desde la Corte de Cuentas de la República, por ejemplo, a los fondos que han utilizado las diferentes alcaldías. No solo me voy a referir a estas, porque se está acusando por peculado a los implicados. Entonces, obviamente, esa es una utilización para otros fines de dinero público. Entonces, aquí digo, habría que ver si esto viene originado por alguna auditoría de la Fiscalía, perdón, de la Corte de Cuentas de la República, o si incluso está también vinculada a las ICIES, porque recordemos que las ICIES también está, en este caso, investigando algún tipo de corrupción. Pero digo, es positivo que se investigue la corrupción y se judicialice independientemente de quiénes sean los implicados. Bueno, tú has mencionado un tema bien importante que creo que no se puede soslayar en un análisis como el que estamos haciendo. Una de las principales deudas que en el país hemos tenido es precisamente ese ejercicio de combatir la corrupción, venga de donde venga. Y tú lo decías bien, Juan, en el caso de las alcaldías, como que hay una brecha ahí bastante susceptible para poder de alguna manera cometer ciertos delitos de esta naturaleza. Pero ahí hay un actor importante que es el que tú mencionabas, Eduardo, y es el que creo que en el pasado han estado ustedes como organizaciones de la sociedad civil, han estado apuntalando la necesidad de reformar la Corte de Cuentas de la República a fin de que ese trabajo de Contraloría sea mucho más efectivo y sea preventivo más que el hecho que al final, si es que existen este tipo de delitos a la hora de dirimirse en un juzgado, que se cometan, pues, ¿verdad? Al final el dinero casi por lo general nunca regresa a las arcas del Estado. Sí, creo que el factor de implicación ciudadana a veces solo se exige o solo se piensa que pueda estar dentro de las instituciones o de las instancias del Ejecutivo, que es donde quizás más se puede percibir algún tipo de dinero, corrupción, etcétera, o tal vez trasciende al Legislativo, pero no se vincula, o por lo menos es raro escuchar que pueda darse la participación ciudadana en la Contraloría, en instancias pequeñas como una alcaldía. Creo que también la participación e implicación ciudadana tiene que estar en todos los niveles donde se manejen fondos públicos. Eso es por un lado. Y por el otro también creo que viene acá a hacer una buena reflexión el hecho de las elecciones de todos los funcionarios de segundo nivel o de estos procesos para que puedan tener un proceso de vinculación partidaria, porque muchas veces a veces se afecta a eso, de que, por representar a cierto partido u otro, no se hacen este tipo de investigaciones o este tipo de valoraciones como tal. Y si la población, las organizaciones sociales tuviesen más vinculación dentro de estas instancias, creo que habría una mejor función de la fiscalización de los recursos públicos. Tú mencionaste un tema bien importante, Eduardo, que es el tema de las ICIES. Dejó un buen mensaje la fotografía en la que pudimos ver la recién llegada del emisario del gobierno de los Estados Unidos, John Biden, que estuvo acá, el señor Ricardo Zúñiga, y que tuvo una reunión precisamente con la Fiscalía y con el responsable de la OEA CICIES en el país,
Y también dejó, digamos, a su paso un aporte de $2 millones. En ese contexto yo recuerdo que hubo un compromiso anunciado de poder seguir apoyando a Estados Unidos en el tema de las CICIES, por un lado, y por otro lado también las CICIES de decir, estamos trabajando de una manera en la que este día anuncio que incluso parece que se hablaba de 2 expedientes más que se habían trasladado a la Fiscalía. Esto de alguna manera predice que vamos a tener un escenario importante en el combate de la corrupción para los próximos años. Bueno, yo creo que habría que verlo, Ernesto, y lo digo por la siguiente razón. Sí. Recordémonos que en diciembre hay elección de fiscal general y esto puede cambiar este esfuerzo de combate a la corrupción. Y digo, lo puede cambiar por varios factores. Uno, pues obviamente que se coloque un fiscal que no va a estar interesado en investigar toda la corrupción. Solo investigar la de atrás, no la que pueda estar dándose en el gobierno. Ese es uno. Lo otro es que recordemos que la CICIES actúa a instancia del fiscal. O sea, la CICIES a un requerimiento de la Fiscalía es que opera. Si no hay requerimiento, CICIES no se va a mover. Y segundo, sociedad civil ha solicitado al presidente de la República, e igual a Nuevas Ideas, a que apruebe todo ese paquete de reformas que la CICIES ha presentado. Porque para nosotros, en general, nos parece importante generar algunas reformas para darle más potencia a la CICIES y pueda ser un órgano que tenga más capacidad de investigación del delito y que no esté dependiendo de que la Fiscalía le solicite colaboración. Entonces, este escenario se puede cambiar, Ernesto, porque si el presidente, si Nuevas Ideas no aprueban estas reformas anticorrupción, porque, ojo, no son reformas para afectar al Ejecutivo, son reformas para potenciar más ese instrumento que el presidente ofreció para combatir la corrupción. Claro. O sea, ojo, no estamos hablando de afectar al gobierno, sino que se potencie esa figura de la CICIES. Sino del mal endémico que por años ha existido. Claro, porque si no, entonces no estamos hablando de un compromiso real de combate a la corrupción, o solo combatir la corrupción de los opositores y no la mía. Entonces, la nueva elección del fiscal, el rechazo a las reformas que se han promovido pueden significar cortar esta dinámica, porque si no mal recuerdo, decía el comisionado de CICIES que de estos casos habían del actual gobierno, o sea que se estaban investigando por el manejo de la pandemia. Entonces, ¿le interesará al gobierno llegar hasta el fondo de la corrupción? Veamos el caso del ministro de Agricultura y Ganadería, que fue separado del cargo y se ha puesto viceministro siempre para tener fuero. Y ahí hay señalamientos de corte de cuentas y de seguro de estar en los 12 casos que ha mandado las CICIES. Entonces, habrá un compromiso real del Ejecutivo. Aquí el punto es a la ciudadanía que exija al gobierno, exija a Nuevas Ideas de que aprueben todas las reformas anticorrupción y le den más poder a CICIES para que sigan pasando este tipo de casos independientemente de quién sea. O sea, si son gente de Arena, del FMLN o de cualquier otro partido o gente vinculada al gobierno. Pero eso es lo que tiene que pasar. Ahora, esto viene en consonancia de lo que yo recuerdo cuando este debate se dio en la Asamblea Legislativa y que es el motivo por el cual estamos acá este día para analizar un poco de la deuda del periodo que está por concluir, porque esta es la última semana en la cual la Asamblea Legislativa actual, la saliente, pues trabaja. Bueno, si es que hay trabajo, porque entiendo que ya por ahí, según los reportes periodísticos, creo que la mayoría no está ni llegando ya a la Asamblea. Este debate de tener una instancia fuerte, con dientes, para poder de alguna manera combatir el tema de la corrupción en el país, se dio en primera instancia cuando se solicitó a la Asamblea Legislativa crearla, esta saliente, pero se rehusaron a crearla. ¿Se recuerdan? Sí. Venía más atrás, Ernesto. O venía de más atrás, ¿verdad? Pero a lo mejor... 15 creo que fue la primera vez que se mencionó. Pero en consonancia, cuando habían voces fuertes para crear una CICIES, no la quisieron hacer, ¿verdad? Entonces se vio la necesidad, en este caso el gobierno actual, y eso de alguna manera hay que resaltarlo desde el punto de vista de que fueron ellos los que dieron
el paso para crear la actual CICIG-SOEAS, que se le cuestionó mucho y etcétera. Sin embargo, la robustez de esa instancia de investigación y de auxilio, o como una especie de organismo auxiliar para la Fiscalía, se pudo haber tenido en la Asamblea Legislativa y no se hizo. A eso quiero llegar. Sí, lo que pasa es que creo que todas estas instancias a nivel de sobre todo del Ejecutivo y del Legislativo, se manejan con base a intereses ideológicos partidarios, en donde si bien por un lado se puede implementar una institución o una instancia, piensa que es para estar en contra del gobierno o atacar directamente al gobierno. Si se hace desde el gobierno, es para atacar o buscar a los contrarios. Entonces, en el fondo, creo yo que se visualiza más el factor partidario, el factor de mis contrincantes, y no en tanto la esencia, que es el buscar la corrupción. Eso por un lado. Y por el otro, creo que muchas de estas, de cada una de los organismos estatales, piensa que al potenciar, o tienen temor que al potenciar este tipo de instancias, se resalte mi corrupción, es decir, se valore a la persona. En cambio, si se descubriese o se valorara el potenciar a las CICIGs para que busque casos de corrupción dentro de, ya sea del mismo Ejecutivo, creo que se resaltaría mucho más la función en este caso, del presidente. Es decir, bueno, yo estoy interesado en que se descubra la corrupción, en que se trabaje, pero en la medida que voy quitando funcionarios, voy cambiando funcionarios, y eso, entonces, o le voy debilitando o no voy potenciando a que se hagan este tipo de reformas, entonces eso implica que el interés no es tanto buscar la corrupción, sino en este caso es siempre defender mi imagen o mis propuestas. Los tiempos han cambiado y viene una nueva legislatura que creo que va a ser un factor determinante para poder hacer cambios o giros sobre esa materia. Pero el tema de la Fiscalía, y quiero cerrar un poco este ciclo, porque también me parece que es justo poner en su dimensión el hecho de que se han llevado a cabo también otro tipo de capturas que van en consonancia bajo esa lógica de poder combatir el tema de la... Por ejemplo, el fin de semana se conoció, esta semana pasada, la captura y la detención bajo la acusación a 3 empleados del Banco Hipotecario, ¿verdad?, que de acuerdo a la Fiscalía recibían dinero en efectivo en casa presidencial como dávida para transferir el dinero a cuentas particulares. ¿Cómo examinan también este otro tema? Bueno, pero ese siempre es del caso... Del caso del expresidente Mauricio Funes, ¿no? Sí, no, y está bien, o sea, está bien que se haga esta investigación. Pero acá, Ernesto, solo retomando algo de lo que usted mencionaba en la pregunta anterior, es una deuda de la Asamblea Legislativa, de la saliente, y no solo la saliente, de las anteriores. De las anteriores. El tema de fortalecer los mecanismos anticorrupción. O sea, tanto en su ámbito de prevención como en su ámbito de investigación y persecución y juzgamiento. O sea, ¿cuándo se le apostó en realidad a fortalecer a la Fiscalía General para investigar a profundidad la corrupción? Nunca se le ha apostado. Nosotros sacamos hace poco, el año pasado, un informe. La Fiscalía creo que este año recibió $110 millones de presupuesto. Y por documentos de la Fiscalía, ellos requieren al menos $150 millones, al menos, para contratar fiscales, o sea, para tener más capacidad de investigación, porque la carga laboral que tienen los fiscales ronda, creo yo, 120, 130 casos por año, más los que ya trae un fiscal acumulados. El presupuesto actual es de 110, creo 110, yo. sí, por ahí, anda, no me recuerdo. 107. O sea, la cosa es que tiene un déficit. Necesitas, a tu criterio, alrededor de 150 Claro, millones. Entonces, no, lo que ha dicho la Fiscalía. Ok, sí, me dijo en términos pero lo que quiero decir es que cuando fue apuesta de la Asamblea Legislativa, de los partidos políticos, darle más capacidad a la Fiscalía. No ha habido. Pero es porque se han estado cubriendo. Entonces, de nuevo, decir, miren, las CICIGs tenemos lo que tenemos porque no había apoyo político en la Asamblea para aprobar o ratificar un convenio y darle más fuerza a CICIGs, es entendible, porque se iban a cubrir los partidos. No lo iban a hacer porque sabían que iban a ser investigados. Pero ok,
ahora, como usted dice, Ernesto, ha cambiado el panorama. Hay una nueva correlación. Hay un partido que controla por sí solo la mayoría calificada. Entonces ahora hay que exigirle a este partido que apruebe todas las reformas necesarias, ya sea incluso ratificando este protocolo, este acuerdo que se firmó entre el gobierno, para darle más potencia a las CICIES. ¿Qué aspectos contempla ese protocolo así de manera puntual? Es un poco, entiendo, y leyendo la vez pasada ese documento, en sí es más dientes para poder actuar en el tema de investigación. Claro, es que... Pero a eso sumarle que necesita del auxilio de los organismos, las instituciones en el país. El documento, ese es el documento fundacional de la CICIES, en el que el gobierno se compromete a una serie de obligaciones tendientes a generar primero la instalación de la comisión y luego el funcionamiento de la misma. O sea, es algo muy genérico, pero que, le da paso al funcionamiento de las CICIES. Porque acá vienen los otros temas. Necesita, y de hecho tiene un protocolo con la Fiscalía para funcionar. Sin ese protocolo, CICIES no puede operar. Entonces, ese tipo de cosas creo son las que la bancada de Nuevas Ideas debe de impulsar. O sea, eso es lo que tienen que hacer. Si ellos han estado señalando que han tenido diputados corporativos, diputados con intereses particulares, diputados que han propiciado corrupción, pues bueno, demuestren el cambio apoyando este tipo de reformas. O sea, son reformas para el beneficio del sistema político, no son beneficio de un partido en particular. Entonces, eso es lo que esperaríamos de la nueva bancada, ese cambio de actitud. Okay. Yo te decía de que tú habías estado la vez anterior también acompañando y promoviendo reformas, regresando al tema de la Corte de Cuentas, porque esa es la instancia que en este país tenemos, que es la vital para poder de alguna manera prevenir actos de corrupción y a través de sus investigaciones de Contraloría, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes medulares de ese paquete de reformas y cuáles deben de ser inmediatamente, digamos, aprobados por esta nueva asamblea que viene, ¿no? Bueno, iban varias reformas, pero creo que me voy a centrar en una, la que tiene que ver con el procedimiento que puede seguir la Corte de Cuentas y las obligaciones que se establecen para el acceso a la información, a la documentación y a los lugares donde está esta documentación en las instituciones del Estado. O sea, actualmente hay una limitante, y eso los mismos magistrados de la Corte de Cuentas han reconocido, y los técnicos de la Corte, de el acceso a la información. O sea, si llega la Corte de Cuentas a querer auditar, no hay muchos caminos ante un bloqueo de que no los dejen ingresar o que no les permitan el acceso a diferentes bases de datos. Llámese alcaldía o instituciones la que sea. O sea, Corte Suprema de Justicia, cualquiera, Ejecutivo, claro. etcétera. Entonces, por eso es que se dieron casos en la pandemia, por ejemplo, de que algún ministerio negaba el acceso a los auditores a base de datos, a información. Y esto también pasa en alcaldías, pasa en diferentes lugares, o sea, no es algo exclusivo del Ejecutivo. Entonces, las propuestas de reforma lo que trataban o lo que tratan de hacer es que la Corte no encuentre obstáculos para su fiscalización, porque eso es lo que está pasando. Si no se le permite a la Corte fiscalizar, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y en esa medida también iba una reforma al Código Penal para incluir o modificar el delito actual de obstaculizar las auditorías de la Corte de Cuentas. No me recuerdo cómo es que está en la ley. Creo que obstaculizar el ejercicio de la función de diferentes empleados funcionarios es delito. No, ahí ahorita no me recuerdo exactamente cómo es que va a plantear la reforma, pero va en el sentido de penalizar a quien obstaculice a la Corte de Cuentas en hacer las auditorías. Entonces, también está eso ahí, que eso es otro tema que debería de retomar la nueva bancada, pues, cómo garantizar que la Corte de Cuentas fiscalice, no sea obstaculizada, y esto derivar al final en, como usted lo decía muy acertadamente, Ernesto, la institución fundamental para garantizar el buen uso de los recursos. Definitivamente. Bueno, también se degeneró un conflicto sobre la solicitud para separar del Instituto de Acceso a la Información Pública a una de sus miembros, ¿no?
Yo creo que esos son indicios, o por lo menos son ideas que no se está trabajando o no se quiere trabajar en velar por la misma función de transparencia. Y quizá me da mucho temor el pensar que una nueva legislatura vaya a apoyar ese tipo de reformas, tanto de las CICIES. ¿Tiene dudas de que eso se logre? O sea, con esos pequeños datos que se dan, o esos pequeños casos que demuestran que no hay voluntad para querer pero hacer también estos tienes a una fiscalía que sin duda alguna también, por eso yo lo decía, que no se puede dejar a un lado reconocer que la fiscalía también tiene ese rol importante de independencia para poder lograr combatir el tema de estos delitos. El hecho de este fin de semana, de la presentación de estos imputados y donde se dio el requerimiento y pidió la detención para los acusados de lavado de dinero vinculados al caso Funes, la detención de los 2 alcaldes y del exdiputado Valdés esta mañana del FMLN, de alguna manera también le dan potestades fuertes a la Fiscalía para poder, digamos, remarcar este tema. Sí lo hay, pero son casos muy esporádicos, no trascender a investigar más a fondo otro tipo de situaciones que se dan. Entonces, que creo que son las que deberían tomar mucha más relevancia y que son presentes, no importando de venga donde venga, pero que son situaciones e instancias que sí deben darse en ese proceso. Entonces, creo que lo ideal sería que todas las instituciones estén en línea en pro de la función de querer resaltar una mejora para el país de esto, en tanto a la investigación de corrupción, del delito, etcétera. Hoy, esto que hemos visto esta madrugada, ¿predice que en el país van a venir más casos? No lo creo. Desde mi valoración no lo creo. Porque... Digo, más casos de captura, hay un montón de casos ahí pendientes, ¿no? Sí, claro, pero no tanto, o por lo menos aquellos que en realidad puedan ser sustanciales, okay, o que tengan que verse en tanto a mayor intervención, en este caso de la Fiscalía, para poder ver el desarrollo de las... A ver, Eduardo, ¿qué piensas tú sobre ese punto? Yo creo que partiendo de lo que se decía, que eran 12 o 13 casos, entendería que este es uno. Entendería. Y hay, obviamente, porque habían creo que 13 órdenes de captura, si no mal recuerdo, para este caso. Entonces pensaría que pueden haber otros que involucren a funcionarios del actual gobierno. Y como decía hace un momento, con el tema del manejo de la pandemia. Porque ahí hay, si nos basamos en lo que ha dicho la Corte de Cuentas, donde no se ha podido auditar es agricultura, salud, si no mal recuerdo, Hacienda y gobernación, si no me recuerdo, pero estos, al menos esos 3 primeros ministerios sí se ha señalado por Corte de Cuentas que han tenido problemas de fiscalización. Ok, serían los que están en agenda y qué criterio pueden venir. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vámonos a la Asamblea Legislativa, que es el tema por el cual los invitamos para hacer un análisis de cierre de actividades, porque también en la Asamblea Legislativa está el tema de la investigación de las casas, del personal que no laboraba y cobraba. Ese es otro de los temas que también va en consonancia de lo que hemos estado hablando en primera instancia, Juan, y también Eduardo. Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 6 de la mañana con 59 minutos, 6 con 59 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Eduardo Escobar y Juan Maldonado, esta mañana con nosotros acá haciendo un análisis en primera instancia sobre este operativo realizado por la Fiscalía General de la República, que dio la captura de varios funcionarios públicos, entre ellos el alcalde de Zacatecoluca. Y por supuesto también hemos hecho una valoración sobre el rol, el papel que tienen instancias pertinentes en el combate de la corrupción, como es el caso de la Corte de Cuentas de la República, específicamente también la Fiscalía, que por cierto el fiscal estará acá con nosotros en unos minutos. Quedémonos un poquito para examinar el papel de la Asamblea Legislativa también en este aspecto de transparencia. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen con el, digamos,
este periodo que está por concluir esta semana en materia de transparencia? Desde la misma valoración de no apostarle al crecimiento, al fortalecimiento de instituciones que velen por este tipo de investigaciones, por este tipo de fiscalización, creo que desde ahí ya deja mucho que desear, es decir, o deja con una deuda como tal. El tener que hacer reformas constitucionales al ser de cada una de estas instituciones, o por lo menos a estas de la Corte de Cuentas, a la forma misma de la elección de los miembros de estas instancias, creo que es un signo que no le apostaron directamente a poder trabajar por la fiscalización de los recursos del Estado o por el hecho de trabajar por investigar estos casos de corrupción. Y quizás vayámonos no tanto al lado abierto de las otras instancias, sino al lado micro, desde el hecho de empezar a decir o a trabajar de la corrupción interna que hay, o de la supuesta corrupción interna que hay dentro de la misma legislatura, dentro de la misma asamblea. Entonces de ahí hay otras ideas que no le apostaron mucho a este trabajo. ¿Qué alcances le ves tú a esa investigación? Porque ese también es otro tema que no creo que quede para más adelante, Eduardo. Lo de las plazas irregulares. Sí, porque ese otro, hablando un poco, yendo en consonancia de lo que estábamos hablando anteriormente. Pues. Sí, bueno, yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer para la nueva legislatura en cuanto a, digamos, erradicar este tipo de prácticas. Porque ya pues se ha conocido que se ha estado utilizando de esta manera las contrataciones en la Asamblea Legislativa por el tema de militantes, plazas innecesarias y todo esto. Yo creo que ahí hay un punto que debe de trabajar la Asamblea Legislativa y que obviamente eso va a contribuir a la transparencia del órgano, de este órgano de Estado. Pero también hay que verlo hacia afuera, el tema de la transparencia del órgano legislativo, no solo en lo interno, sino que hacia la ciudadanía. Nosotros esperamos que no hayan retrocesos, que no se tomen decisiones que impliquen limitarle el acceso a la información de los ciudadanos. O sea, porque hay mucho en el ambiente y hay ciertos temores por el comportamiento que han tenido dirigentes de Nuevas Ideas y todo esto, de que se den regresiones en materia de transparencia. Porque hay que reconocer algo de la Asamblea Legislativa. Del 2008, 2009 hacia acá, se ha avanzado en términos de acceso a la información de la Asamblea Legislativa. No estoy diciendo que son perfectos, no quiero decir eso, porque recordémonos que han habido una serie de casos ante el Instituto de Acceso porque la Asamblea no quería dar información. Sí. El tema de los asesores, sí, el término de algunos gastos, pero digo, ahora los ciudadanos podemos ver las plenarias en vivo, podemos ver el trabajo de las comisiones, podemos acceder a toda la información de qué se presenta, qué piezas de correspondencia se presentan, qué leyes se aprueban. Sí, pero siempre hay un trabajo oculto. ¿El qué? Ah, no, claro, pero... Por no ocupar otro término popular, siempre hay movidas. Yo no digo que no, Ernesto, pero digo de que hay un avance en ese sentido. O sea, hay un avance. Nosotros sabemos ahora... que es un órgano más escrutado que quizás el resto de Sí. Yo creería que sí, yo creería que sí, porque, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia tiene sesiones abiertas, no. Corte de Cuentas, no. El Consejo de Ministros, no tienen. Entonces la Asamblea sí tiene trabajo de comisiones, trabajo del Pleno abierto. Como digo, no quiero de ninguna manera decir que la Asamblea es el órgano más transparente, no quiero decir eso, pero que han habido avances que... Digo, la nueva legislatura debe de seguir en esa lógica y no venir con retrocesos, porque, como digo, ahora nosotros podemos encontrar cualquier pieza de correspondencia en el sitio web de la Asamblea. Ahí está esa información, algo que antes no era del acceso de cualquier ciudadano. Ya, entonces, creo yo que debe de seguirse en ese rumbo y como se decía, generar esta reestructuración interna para evitar estas malas prácticas. Eso es lo que ¿cuál es la evaluación que haces tú del periodo que está por concluir entonces? ¿Te parece que hay una deuda que saldar? ¿Se fueron con...? ¿Cuál es tu apreciación, Juan? Bueno, por ejemplo,
el hecho de que la ley de protección a periodistas, para poner un caso, uno de varios, la ley de protección a periodistas se haya metido a discusión a la Asamblea desde el 2018, por ejemplo, y pasó toda la legislación y todavía no terminó de resolverse. Desde ahí hay un liso. Desde ahí hay una valoración que hacer. El no meterle dientes fuertes a la discusión de la ley de agua, por ejemplo, también, a temas claves, a la reforma de pensiones, también sigue siendo temas claves que a la población impacta. Yo creo que ahí es donde viene el punto. Puede ser que hayan surgido propuestas, reformas, nuevas leyes, nuevos temas, pero aquellos esenciales para la población son los que no se perciben y se hayan y ya mencionaste tú uno de ellos, el tema de las pensiones. Ayer, casualmente, en otro medio, estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a este español experto en el tema de pensiones, Carmelo, ¿cómo se llama? Un español. Perdón, el lapsus se me olvidó. Pero el nombre de él. Pero él hacía la reflexión que fue uno de los grandes asesores que se han tenido en esta materia, y él decía, en el país, que es parte del debate que se tiene hoy en día, que es de la deuda que tú dices y que es lo que se espera tras el anuncio hecho por el ministro de Hacienda, poder lograr en este nuevo periodo legislativo corregir. Él decía de que uno de los principales puntos que él planteaba desde hace muchos años fue el hecho de inyectarle competencia a las actuales administradoras y someter el sistema mixto, de la cual nunca quisieron hacerlo. Y por eso están con el problema que tienen ahora en El Salvador, decía, en pocas palabras, en el resumen. Solo para citar un ejemplo de ese tema tan fundamental, que sin duda alguna es muy sensible para la población, porque de alguna manera genera mucha impotencia encontrar maestros que no se pueden jubilar porque van a ir a recibir una pensión así, que los va a llevar, paupérrima. Sí, entonces en estos temas esenciales son los que la población percibe que no se trabajó, que posiblemente hayan, y no lo niego, que así como decía Eduardo, que hay avances muy significativos en cuanto al trabajo de la legislatura, pero que en aquellos temas de esencia que valoren a la población, que atañen a la población, pues no se dan. Y de ahí que viene arrastrando una imagen negativa por sus mismos procederes. Por ejemplo, el hecho de definir los gastos de representación, o que se sigan siendo gastos de representación, en el sentido de valorar o que se tenga que es sinónimo de sobresueldo. O sea, ¿qué significa un gasto de representación? El hecho de los bonos. O sea, un diputado debería tener bonos, o los bonos llaman para el personal de la Asamblea. O sea, cuestiones de esas, que los viajes y eso que no se supo mejorar del todo, o por lo menos, si se mejoró, no se dio a conocer de esa manera. Tres aspectos fundamentales que yo veo en ti que planteas. El tema del agua, administradora de fondos de pensiones, y el tema relacionado con el fortalecimiento de las instituciones, el cambio de métodos de elección de funcionarios de segundo grado. Esos son otro de los grandes desafíos. Vamos a ver, tu evaluación ya para ir concluyendo. No, yo creo que estoy en los mismos términos que Juan, en el sentido de deuda, de temas sensibles, pero también hay otros temas que no pueden ser sensibles para la población, aparentemente, pero que son importantes para el buen funcionamiento del Estado, como este tema de la elección de los funcionarios. O sea, ahí no avanzó la Asamblea Legislativa en hacer reformas tendientes a mejorar estos procesos de elección. Está también, por ejemplo, el tema que nosotros lo veníamos señalando, y podríamos decir que ahora les ha reventado en la cara a los partidos el tema del financiamiento de los partidos políticos, la transparencia de esto. O sea, nosotros vimos una campaña, por ejemplo, de Nuevas Ideas, que por mucho superó la del resto de partidos políticos. Y acá, ¿qué es el tema? No hay límites de gastos. Nosotros dijimos, miren, hay que analizarse, hay que poner límite de gastos, por ejemplo. Si hay que ponerle obligación a los candidatos de que rindan cuentas de dónde viene el dinero con el que financian las campañas. O sea, todo este tipo de temas que digo, aparentemente no tienen
un impacto en la vida del ciudadano del día a día, pero que son importantes para que el sistema funcione bien y no genere conflictos de interés, no genere corrupción, etcétera, etcétera. Ahí están temas que digo, la Asamblea dejó. Y diría que no solo esta, pues estamos hablando de que hay muchos de estos temas que se vienen discutiendo desde años atrás. O sea, sociedad civil al menos tiene 10 años de estar señalando, mire, deben de reformar el proceso de elección de funcionarios. O sea, esto no es de esta legislatura, pues, o sea, es un tema que se arrastra, deudas que se arrastran, que ahí habría que determinar, Ernesto y Juan, ¿por qué no se avanzó en esto? Los intereses políticos partidarios, intereses de financistas, intereses de sectores. Habría que ver por qué cada uno de estos temas no avanzó. Y como digo e insisto, ahora van a tener la posibilidad, la bancada de Nuevas Ideas, de hacerlo, porque ya no tiene que negociar con nadie. Esta asamblea que está por salir sí abrazó toda esa parte, digamos, negativa para no tener concreción en estos temas fundamentales del país. Y ahí están los resultados electorales, decía un analista la vez anterior, ¿cierto? Sí, así es. Correcto. Y sobre todo dejando nuevos retos, que son los más significativos para hacer un cambio. Creo que ahí viene lo más fundamental. Creo que esa es la conclusión más meritoria que puede haber en un análisis, es decir, corregir lo que no se ha hecho desde el punto de vista de lo que viene ahora por delante. El tiempo se me fue, quiero agradecerles, Eduardo, te agradezco también a ti, Juan, el que me hayan permitido abrir la semana con este análisis, precisamente que nos llevó también a ocupar el espacio para conocer un poco desde la perspectiva de ustedes la importancia que tiene el combate de la corrupción, trabajar en instancias de fortalecer las instituciones en el tema de transparencia y sobre todo también la evaluación del trabajo de la Fiscalía hoy con este operativo realizado esta madrugada, donde dio por la captura de varios funcionarios públicos, entre ellos el alcalde de Zacatecoluca, el señor Iresi. Así es que desde ya, Francisco Iresi. Bueno, gracias por haberme acompañado. Nos vamos a la pausa en cuestión del cambio. Me acompaña el fiscal general de la República, quien desde muy tempranas horas de la madrugada pues anda muy activo y vamos a conversar con él sobre estos importantes acontecimientos. Son las 7:16 minutos, 7 de la mañana con 16 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, voy a darle la más cordial bienvenida, tal y como lo habíamos anunciado, a nuestro invitado en esta segunda parte del programa, a el fiscal general Raúl Melara. Gracias por acompañarnos, fiscal, bienvenido. Buenos días, Ernesto, es un gusto estar contigo aquí en Megavisión. Desvelado. Clareado, sí. Clareado, ¿verdad? ¿Desde qué hora activos? Desde la noche de ayer. Tal como se ha visto ya en medios de comunicación, se dirigió un operativo eminentemente dedicado a atacar la corrupción. Este caso lo hemos denominado caso Regidor porque encontramos estructuras en alcaldías de La Paz que estaban siendo utilizadas para pues crear estructuras de corrupción y beneficiarse del dinero de la gente. Creo que este es un mensaje importante, Ernesto, que estamos dando. Estamos diciendo cero tolerancia a la corrupción, estamos diciendo que no vamos a permitir que la clase política ni los funcionarios públicos se roben el dinero de la gente. Esta era una estructura muy bien organizada al interior de distintas alcaldías. Estamos investigando más redes de corrupción alrededor de otras alcaldías también que hoy están en funciones. Y también quiero dejarlo claro, no importa que el servidor público esté en ejercicio, lo vamos a capturar y lo vamos a procesar si encontramos los elementos para hacerlo. ¿Cuáles son los delitos? Estaba viendo el informe, son varios los delitos que se están identificando, sí. Negociaciones ilícitas, cohecho y peculado. Vayámonos a ver un poco digamos, cómo operaba toda esta digamos, trama. Pues básicamente, para que la gente lo pueda entender de una manera muy llana, era una red de corrupción que trabajaban en base a dádivas, a mordidas, en la cual negociaban proyectos con exdiputados, miembros del sector privado, y estos
miembros de consejos municipales y alcaldes. Estamos hablando especialmente de la alcaldía de Zacatecoluca y la alcaldía de San Rafael Obrajuelo. En la alcaldía de Zacatecoluca se negociaban proyectos de infraestructura y otros, y sobre los cuales se entregaba cierta cantidad de dinero que se repartía entre estos miembros del consejo, que serán procesados oportunamente. En el caso de San Rafael Obrajuelo vemos otra red de corrupción en la cual se determinó que el alcalde y un regidor de esta municipalidad fueron receptores de granos que eran para distribuir a la población y los vendieron para beneficio propio. Es decir, que se están lucrando con el dinero de la gente. También habían agentes de autoridad, habían agentes de la PNC que eran facilitadores y que servían entre el Consejo Municipal o servían también entre distintas competencias que pudieran haber en el sector transporte para perjudicar a otros. Estamos procesando, estamos capturando a corruptos y corruptores. No estamos haciendo distinción, y creo que además este es un mensaje importante, Ernesto, para todos aquellos funcionarios que están entrando en funciones el próximo sábado, ¿verdad? No deben de lucrarse con el dinero de la gente. El que se meta al servicio público es específicamente a eso, para servir a la población. Hay que tomar nota. Vamos a procesar a quien se tenga que procesar. Y lo hemos demostrado a través de toda mi gestión. Hemos procesado funcionarios de turno, alcaldes, diputados y otros funcionarios también que se han visto involucrados en algún otro tipo de delitos. Me hace pensar que ese énfasis que hace con relación a que todo aquel, independientemente si esté en funciones o no esté en funciones, es que hay investigaciones, perdóneme el término, calientes ahí en la investigación. Pues la verdad es que sí tenemos muchas investigaciones en curso, ¿verdad? Esto no va dirigido para nadie en especial, pero es un recordatorio. Habrán una gran cantidad de nuevos diputados, una gran cantidad de consejos municipales que van a entrar, que será su primera experiencia en el servicio público, y es importante que tomen nota del manejo que se le debe de dar a los fondos públicos, a los impuestos que paga la gente. Y por eso, nada mejor que llevar este caso antes de la toma de posesión de los distintos consejos municipales y de los diputados, para que se envíe este mensaje de que habrá cero tolerancia para la corrupción en esta y otros casos. A ver, fiscal, cualquiera en términos muy simplistas puede pensar por qué estos casos se dan específicamente con estos partidos que están de alguna manera, voy a llamarlo así, políticamente golpeados, ¿no? Porque son los partidos que han administrado la cosa pública. Es que realmente no se puede pedir otra cosa. Si hemos tenido décadas de gobiernos de Arena, del FMLN y de otros partidos, pues serán estos los que están administrando y los que tienen la responsabilidad. Si hay casos de nuevos funcionarios públicos que se ven involucrados en actos de corrupción, pues también serán procesados en esta administración. Aquí no es un tema de que porque estos ya van de salida ahora se les está atacando. Esta es una investigación que tiene 8 meses de estarse llevando a cabo. Un trabajo arduo, y quiero decirlo, coordinado también con la Policía Nacional Civil, y la cual pues nos ha dado este resultado que hasta esta fecha consideramos exitoso. Los fiscales continúan trabajando, los policías continúan trabajando. A este momento se están desarrollando allanamientos también en distintos lugares para recaudar más evidencia que nos permita procesar de manera más contundente a todos estos que han sido capturados esta noche. No hay, y quizás un poco para concretizar, y es una pregunta obligada que tengo que hacerse, no hay ninguna motivación más allá de un carácter de congraciarse políticamente con, digamos, el Ejecutivo para ver a estos dos partidos emplazados jurídicamente. La única motivación que hay es combatir la corrupción. Esa es la única motivación que puede existir y la única que ha caracterizado mi gestión en todo este tiempo. ¿Hay más capturas en esto? Hoy por hoy, solo se conocen 3 capturas por lo menos de esta dimensión, de un exdiputado, el señor Valdés, que fue diputado del partido FMLN, en este caso del alcalde de San Rafael Obrajuelo, el señor Abelar de Arena,
y en este caso también del señor Francisco Iresi de Zacatecoluca del FMLN. Y los miembros de sus consejos municipales. Y también van los miembros del Claro, consejo. claro. La Fiscalía giró 19 órdenes de detención el día de anoche, se han hecho efectivas. Entendemos que 3 están prófugos de la justicia en este momento, pero los principales responsables están detenidos y van a afrontar la justicia próximamente. Es una expresión de lo que en el fondo la Fiscalía, digamos, quiere dejar en claro de que no va a tolerar el tema de la corrupción. No vamos a tolerar corrupción, Ernesto. Venga de donde venga, vamos a combatir la corrupción. No importa quién esté involucrado, porque aquí de lo que se trata es de enviarle el mensaje a la clase política. No se vale lucrarse del dinero de la gente con todas las necesidades que tenemos. Hemos estado en un año y meses golpeados económicamente, y no es posible que los pocos recursos que puedan llegar al Estado estén siendo utilizados para que se vayan a las bolsas de estos distintos funcionarios. Fiscal, me dice que vendrán más casos. Hay muchos casos en investigación. En el marco de la visita del señor Zúñiga, el enviado especial por el presidente Biden, también se dio la oportunidad de conocer que la CICIES ha estado apoyando esos trabajos de investigación. Incluso se habló de expedientes que se le habían facilitado. Fiscal, este caso de Zacatecoluca que hemos visto, del Departamento de La Paz, el caso del operativo, me decía, caso Regidor. Sí. ¿Sí? ¿Es fruto de las investigaciones de la CICIES OE? No. Realmente tenemos que tener claro algo. Aquí la única que tiene la facultad de investigar el delito es la Fiscalía General de la República. Esta es una investigación que se ha hecho 100% entre fiscales y policía. La CICIES es un aporte importante y nos ayuda en recabar algún tipo de evidencia, en apoyo técnico, en colaboración, pero las investigaciones son hechas 100% por la Fiscalía General. Ahora, ¿qué alcance va a tener? ¿Hay sustento? Porque de alguna manera también se deja, digamos, como en el libre pensar de que a veces estos casos terminan siendo fallidos. ¿Hay, digamos, sustento para las capturas y todo este tipo de cosas? Por supuesto, Ernesto. Yo no ordenaría la detención de una persona si no existiesen los elementos necesarios para poder realizar una imputación. Separemos los roles. Nosotros investigamos, con policía se captura y después vamos a los tribunales. El hecho de que un juez dé medidas sustitutivas a la detención no significa que un caso se caiga. Significa simplemente de que el juez determina de que hay las garantías suficientes para que el imputado afronte el proceso. Pero ojo, creo que este es un llamado también importante para el órgano judicial y respetando su independencia. Pero es necesario que sentemos precedentes y que sentemos ejemplos de que todos estamos enfocados en combatir la corrupción. No es posible que con toda la evidencia que estamos presentando en los distintos casos, los dejen salir y hay peligro de fuga. Hasta este momento no hemos tenido un caso con resultado negativo en términos de corrupción. Todos se están procesando y en algunos ya hemos obtenido condenas importantes y esperamos también tenerlo en este caso. Bueno, a esto se suma también el caso de un acontecimiento de los vinculados y que se presentó, por cierto, el requerimiento este fin de semana para la detención de los acusados de lavado de dinero en el caso Funes, ¿no? Así es. El día... ¿Son empleados, ex empleados o empleados? Sí, son exfuncionarios. No estaban empleados en el banco hipotecario, porque creo que lo aclaró la instancia. No son empleados del banco hipotecario. Estamos hablando... ¿Fueron empleados durante la administración? Del primer vicepresidente del banco hipotecario durante la administración Funes, del primer vicepresidente y también del encargado pues de todo el tema de cumplimiento, del oficial de cumplimiento del banco hipotecario entre 2009 y 2011-2012. Ellos, según la Fiscalía, recibieron dinero de Casa Presidencial. Hay 2 hechos que se están imputando en ese caso. Por un lado, todas aquellas comisiones y omisiones que se realizaron por parte de estos 3 imputados para permitir que Casa Presidencial en esa época sacara grandes cantidades de efectivo en las bolsas
famosas negras para que se ocuparan en la partida secreta y otras cosas, así como también recibos originales firmados de sobresueldos que firmaban específicamente para poder permitir estos actos. Voy a hacer una pausa. ¿Me confirma, salió ya el expresidente Saca? No, este es un rumor que se dio durante la semana pasada. El expresidente Saca se mantiene guardando prisión a la espera de cumplir toda su condena. No ha habido ni solicitud, ni mucho menos para que él salga de prisión. Además que no se reúnen las condiciones ni los requisitos para que esto pueda ser así. Ok, voy a hacer una pausa y regreso para seguir conversando sobre estos temas con el fiscal general Raúl Melara, que esta mañana nos acompaña acá en nuestros estudios. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:32 minutos, 7:32. Diálogo con Ernesto López. Bueno, continuamos conversando con el fiscal general de la República, Raúl Melara, quien desde el día de ayer, como nos lo cuenta, pues anda muy activo tras este resultado del operativo denominado Caso Regidor, que ha llevado a la captura o al desmantelamiento, diríamos, de una red de funcionarios que han estado involucrados en supuestos casos de negociaciones ilícitas, cohecho y peculado, ¿no? Exactamente. Fiscal, también en este contexto de analizar el papel del combate a la corrupción que la Fiscalía, o del delito de la corrupción o de varios delitos relacionados con este tema de la Fiscalía, se habla también de casos contemporáneos, porque entiendo que este caso es el resultado de una investigación, como usted decía, de 8 años, ¿no? O de 8 meses, perdón. 8 meses. Pero también hay casos que se mencionan hoy en día de la actual administración de funcionarios. Sí. ¿Están vigentes esas investigaciones? Claro. ¿Y qué alcances, sin entrar en pormenores, porque sé que no puede, pero no sé hasta dónde puedo lograr como periodista sacar algunos datos, tienen estos casos de la actual administración? Mira, tú sabes que como fiscal no puedo dar datos de investigaciones que están en curso, sería poco serio de mi parte hacerlo, pero sí te puedo decir que todas las investigaciones están activas. Estamos investigando hechos que han sido denunciados, sobre todo por el uso de fondos de la pandemia. Algunos pues van más avanzados que otros. Recordemos que hay una gran complejidad. Mira, para analizar toda esta evidencia, la Fiscalía utiliza una gran capacidad de recurso humano. Analistas financieros, fiscales, cualquier otro tipo de analistas, informáticos, porque hay una gran cantidad de evidencia que se está cotejando. Necesitamos también peritajes de corte de cuentas, el apoyo que nos puede haber dado las ICIES también. Entonces, no es un trabajo serio. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué esto tarda más que otros casos? Pero es que son más complejos. Los delitos de corrupción son sumamente complejos. Y vuelvo a lo que te dije hace un momento. Jamás presentaré una imputación si no tengo los elementos necesarios para que el caso sea procesado de manera robusta en los tribunales. Y si tenemos duda de la participación de alguien o de que los actos encajen en el tipo de un delito, pues tenemos que seguir investigando para ver si esto nos da lugar a presentar un proceso. Pero jamás lo vamos a hacer de manera adelantada, de manera antojadiza. Lo que sí te puedo decir es que jamás tampoco vamos a dejar de investigar. Jamás vamos a cesar en ese esfuerzo que la gente necesita, y es que se cuide su dinero, de que los impuestos sean bien utilizados, que no exista corrupción ni del lado del sector privado ni de la administración pública. Eso te puedo garantizar que jamás va a suceder en esta administración. ¿Qué espacio de tiempo tiene en materia jurídica la Fiscalía para poder realizar las detenciones antes de que concluya, digamos, antes de que entre el proceso nuevo de la legislación, partiendo de que a partir de ello los funcionarios públicos que sean detenidos van a tener que ser desaforados y a lo mejor no cuente con esos votos? Lo que pasa es que
En los casos en el que los funcionarios tienen fuero, no podemos detenerlos. Tenemos que irnos a un proceso de antejuicio en el cual la Asamblea Legislativa es la que deliberará y determinará eso es lo que planteo, si se les retira o no se les retira. En los casos de los funcionarios que no tienen fuero, pues no tenemos un tiempo determinado, se procede a la captura y posteriormente, 72 horas a más tardar, tenemos que presentar nosotros el requerimiento respectivo para que se señale la audiencia inicial que dará continuidad en todo el proceso. Pero sí me confirma entonces que hay investigaciones de la actual administración con funcionarios de la actual. Hay investigaciones que abarcan esta administración, administraciones anteriores, alcaldías municipales. ¿Por qué? Porque la corrupción no distingue ideologías. La corrupción no distingue partidos políticos. Y es por eso que estamos en la obligación de realizar investigaciones que sean amplias, profundas y que nos permitan llegar al fondo de lo que está sucediendo. Te pongo un ejemplo. En el caso de las plazas fantasmas, ¿verdad? De las supuestas plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa. En este caso, no nos estamos dedicando solo a esta administración. Nos estamos yendo atrás en administraciones anteriores, en los que han estado otros partidos políticos también gerenciando la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Estas son prácticas que no son nuevas, son prácticas que si nosotros logramos determinar que se han dado en administraciones anteriores, legitimamos de alguna manera la investigación en el sentido de que no va dedicada a alguien en especial, simplemente va dedicada a conocer la verdad y que la gente sepa cómo se está administrando los recursos del Estado. Hay un nuevo estilo y una nueva forma de gobierno. ¿En algún momento se siente coaccionado, amedretado, presionado como fiscal para algunos casos? Porque en esa estela, digamos, de análisis que se hace, en algún momento se ha demandado muchísimo y se ha criticado muchísimo el rol de la fiscalía de mostrarse temerosa o no de darle atención a ciertas denuncias que se hacen. Sí, pero eso no es cierto, Ernesto. ¿Qué es lo que pasa? Mira, aquí tenemos que ver también que hay agendas, ¿verdad? Hay agendas para querer desacreditar el trabajo de una institución, pero tampoco es serio pretender de que si se hace una denuncia, ese mismo día se estén girando orden de captura, procesando. Eso no es posible. O sea, creo que debemos de ser responsables en los señalamientos que se hacen. No es solamente un decir, es ladrón, al contrario, y ya con la misma voy a traerlo, ¿no? Además, que yo tampoco estoy anunciando cada investigación que se abre. Tendría que pasar todo el día solo en eso. O sea, hay miles de denuncias y de avisos que se presentan a la Fiscalía General. Si tú te recuerdas, en el caso de este muchacho youtuber que fue capturado durante el periodo electoral. Silva, de apellido Silva. Sí, él. Se criticó mucho a la Fiscalía porque el día en que sucedieron los hechos hubo una gran presión en medios y todo lo demás. Roberto Silva. Y nosotros guardamos silencio, no dijimos absolutamente nada. Pero eso no quiere decir que no estuviésemos investigando. Jamás vamos a dejar de investigar. El hecho que no lo digamos es por la seriedad que revisten los casos y por la responsabilidad que tenemos hacia con las víctimas. Sean casos de violencia contra la mujer, sean casos de corrupción, sean casos de patrimonio contra un particular, no le estamos avisando al investigado qué es lo que estamos haciendo. Pero sí pueden estar seguros de que estamos actuando y de que las investigaciones van a ir avanzando. O sea, no existe ningún temor en específico. Ninguno, para nada. Como en algún momento se deja entrever en esos análisis, no estoy diciendo de... Lo que pasa es que son análisis bien de agenda. subjetivos, Usted dice que aquí en este país hay agenda. Todos tienen agenda, todos tienen una agenda. Entonces, dependiendo cómo les beneficie o cómo les complique, pues seguirá para uno o para otro lado. O sea, el cuestionamiento hay que verlo desde los ojos de... Yo no me puedo dejar ir dejar ir por las ansiedades de cada quien, ¿verdad? La Fiscalía no puede actuar ni debe actuar en base a ansiedades. Debe de actuar en base a los elementos objetivos que se tengan para presentar una imputación. ¿Se siente acuerpado por las instituciones o por la ley misma para poder actuar, digamos,
en el trabajo de la investigación, independientemente de lo que sea? Bueno, yo siento un acuerpamiento de todos los fiscales al interior de la institución. Hay un compromiso serio por investigar, hay leyes que se deben de cumplir y ya las demás instituciones deberemos de velar por cumplir la función que cada una de ellas tiene. No se siente, el punto mío es que no se siente solo en este proceso. El puesto de fiscal general es solo, ¿verdad? Las decisiones son de un titular y uno debe de analizar cuáles serán las consecuencias de sus actos. Al final, lo importante es estar respaldado con la ley y con lo que el Estado de Derecho demanda para hacer el mejor papel posible. Entiendo de que ha buscado el apoyo, o por lo menos se ha visto que Estados Unidos le ha mostrado un respaldo importante a la Fiscalía. Sí, mira, el gobierno de Estados Unidos siempre ha tenido una vinculación importante con todas las instituciones del sector justicia. Hace aproximadamente 10 días hicimos un viaje a Washington para intercambiar esfuerzos con el FBI, con el Departamento de Justicia. Hay convenios de cooperación que se han dado entre Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos para poder combatir las pandillas, el crimen organizado transnacional. Y eso es lo que estábamos haciendo, reforzando esos convenios de cooperación, compartiendo información para ver qué es lo que tenemos de cada uno de nuestro lado, dentro de lo que la ley nos permite, y poder dar así mayores y mejores resultados en todos estos delitos que son de carácter transnacional y que afectan no solo a El Salvador, sino que también a Estados Unidos y obviamente a todos los millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. Entonces es importante tener esa cooperación, esa coordinación para poder realizar el mejor trabajo posible. La pregunta de si se siente de alguna manera acuerpado es porque precisamente hoy, en el contexto de esta nueva realidad legislativa que viene, muchos de sus diputados electos han cuestionado el rol de, digamos, paciente o indiferente en algunos casos de la Fiscalía General de la República y específicamente de su persona. Y es más, creo que el presidente ha sido enfático en señalarlo a usted. ¿Qué piensa usted cuando el presidente lo menciona, lo titea y dice que usted no? Nada. ¿Qué voy a pensar? Cada quien tiene su libertad de expresión y de decir lo que crea conveniente, siempre y cuando pues esto no vaya en detrimento, en denigrar a la persona y demás. Cualquiera puede decir lo que quiera, pero volvemos a lo mismo. Tú me pones un ejemplo de los diputados que entrarán que critican la gestión de pasividad en algunos casos, pero por el otro lado también tú ves también críticas que pueden venir de otros sectores porque dicen que ya debemos de meter presos a un montón de funcionarios de la administración nueva, y eso no es así. O sea, yo no me puedo dejar llevar por las presiones, ni por lo que diga un lado, ni por lo que diga el otro, y por eso es que el papel del fiscal es tan ingrato, porque no queda bien con nadie, y no es mi deber ni mi función quedar bien con nadie. Al final, cuando hayan elementos, vamos a procesar a quien se tenga que procesar. En septiembre termina su periodo, ¿no? No, mi periodo termina en enero. Principios de enero del próximo año. Enero, sería enero 2022. 22. ¿Siente que tiene los credenciales para buscar un segundo periodo? ¿Lo va a buscar el segundo periodo? No lo creo. Yo ahorita estoy enfocado en terminar esta gestión. Mi gestión termina el 5 de enero del 2022 y estoy enfocando todas las baterías a que en lo que resta de esta gestión el combate a las pandillas, a la corrupción, al crimen organizado, sea lo primordial. No le pude sacar la primicia entonces. ¿Ah? Vamos a la pausa, vamos a hablar de eso y de otros temas todavía en estos minutos que nos quedan. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar en este diálogo, en esta conversación con el fiscal general. Entonces, este periodo está más enfocado en el tema de trabajar por concretizar o, digamos, llegar a concreción estas investigaciones de la Fiscalía, más allá de buscar un segundo periodo. No, la labor del fiscal debe ser enfocarse en el trabajo, ¿verdad? No estar pensando en otras cosas.
Y en eso es lo que yo me estoy enfocando. Es importante también reforzar esa coordinación que existe con la policía y que debe de existir con la Policía Nacional Civil. Hace aproximadamente hace una semana nos reunimos con el nuevo ministro de Justicia y Seguridad, con Gustavo Villatoro. Hablamos de la necesidad de reforzar esa cooperación que debe de existir entre las dos instituciones, entre policía y fiscalía, y yo coincido totalmente con él. Y no es que llegáramos a un entendimiento, sino que esto ya lo sabemos y es así, pues. Ni la fiscalía funciona sin la policía, ni la policía funciona sin la fiscalía, ¿verdad? Nosotros ayer realizamos investigaciones y emitimos órdenes de detención. Estas órdenes de detención fueron operativizadas por la policía. Entonces, es un binomio, es un matrimonio, el cual podrá tener diferencias en la manera de actuar, pero que deben de tener una finalidad única, que es colaborar en meter a todos los delincuentes tras las rejas y procesarlos en su oportunidad. Fíjese que me quitó la palabra de la boca. Es un matrimonio que debe de funcionar aún, con las diferencias que se tengan. Con las diferencias que se tengan. ¿Están trabajando muy bien entonces con ellos? Estamos reforzando nuestra cooperación y nuestro trabajo con la policía. Se había debilitado con aquel impasse que se tenía precisamente por el tema de la detención, de la investigación que se estaba haciendo con el desacato supuesto que había tenido el director de la PNC. Bueno, eran varias cosas que creo que no colaboraban. ¿Y esos requerimientos que hizo la Asamblea, cómo los tomó cuando llegaron a su despacho? Pues con mucho análisis, ¿verdad? Con mucho análisis. La instrucción a los fiscales es que depuraran ese expediente de la manera más objetiva. Y bueno, eso es lo que hicimos. Vimos todo el proceso, cómo se desarrolló, llegamos a los tribunales. El juez absolvió al director de la policía, hicimos un análisis también técnico de la resolución del juez y producto de esta, pues, el director quedó absuelto de todo cargo. Al final, los temas no pueden ser personales, ¿verdad? Hay una institución que se debe de liderar, tanto policía y fiscalía deben de trabajar con cabeza fría para poder darle los mejores resultados a la población. Estos casos en particular de requerimientos que hacía la Asamblea contra estos funcionarios, ¿formaron parte de ese juego político más allá de un sustento jurídico de delito? En algunos casos sí. Mira, los periodos preelectorales son los que más desgaste le ocasionan a las instituciones y sobre todo a la fiscalía. Sí. Tú veías diputados o candidatos a alcaldes todos los días presentando avisos en la fiscalía, hasta por las malas miradas. Habían algunos casos que sí tenían razón y que se unían a las investigaciones que ya teníamos abiertas, pero en algunos casos no tenían motivo. Y yo creo que eso no debe de suceder así. No podemos mal utilizar a las instituciones para atacar políticamente al opositor. Eso no debería de suceder. Los alcances que va a tener entonces, eso se quedaron así nomás. Bueno, al final llegaron hasta los tribunales y en los tribunales eximieron incluso al director de la PNC. Sí, claro, se eximió al director y hay otros casos pues que se están investigando. ¿Fue un revés para la fiscalía haber procesado eso? ¿Perdón? ¿Fue un revés entonces? No, es que al final yo te digo, esto no se trata de ganadores o perdedores, se trata de la correcta aplicación de la justicia. Pero si tú ves, después de eso, tampoco no hubo ningún intento de desobedecer a la Asamblea, ¿verdad? El director ha seguido cumpliendo con su función y eso es lo importante, que los frenos y contrapesos del Estado funcionan de la mejor manera para que los servidores públicos, sobre todo, que somos los mayores llamados a cumplir la ley, nos apeguemos a esta. Y yo te reitero, este no debe de ser un tema personal. De hecho, yo tengo muy buena relación con el director de la policía. Hablamos, coordinamos y ejecutamos. Y eso lo hemos visto el día de ayer. A ver, el tema de la fiscalía entra precisamente en ese juego directo de poder lograr concretizar aquellos temas de investigación que se le presentan. Viene la fiscalía con un nuevo, digamos, con un nuevo
examen para lo que viene en términos de que con esta nueva correlación de fuerzas puede llegar a tener un fortalecimiento, reformas y sobre todo un mejor presupuesto? Entiendo que el presupuesto anda alrededor de los 110 millones Sí. de dólares, ¿no? Mire, Ernesto, tengo décadas escuchando discursos políticos, sobre todo de los diputados, que están a favor del combate a la corrupción, que están a favor del combate a la fiscalía, pero eso no se ha visto traducido realmente en el fortalecimiento institucional de la misma. Tener un presupuesto que no te permita tener el recurso humano necesario para poder solventar todas las necesidades, realmente eso es decir claramente y decir, no nos interesa mucho que la fiscalía se fortalezca. Y es que a nadie le gusta, pues Claro. nadie está interesado que el que te va a investigar si te portas mal tenga los elementos necesarios para procesarte. Entonces hemos visto un discurso que no se ha visto traducido realmente en una voluntad real de poder fortalecer a la institución. Y en este caso, hoy los nuevos diputados, esta nueva correlación de fuerzas que llega al interior de la Asamblea Legislativa, tienen la oportunidad de generar los cambios para que la institucionalidad se fortalezca, para que independientemente quién esté a la cabeza de las instituciones, éstas realicen una labor objetiva, técnica, apegada a derecho y sobre todo por el bien de la gente. Una de la principal instancia garante del Estado y defensora del Estado es la Fiscalía, ¿cierto? ¿No? La Fiscalía tiene como obligación ser garante de la legalidad. Ok, ¿qué tanto está, digamos, logrando cumplir ese acometido desde el punto de vista del combate de la corrupción en términos? Bueno, siempre hay retos, ¿Sí? Hay retos que se deben de cumplir, pero lo importante es que con lo poco que tenemos, hacemos el mayor esfuerzo para poder dar resultados como el de ayer. ¿Qué espera de la nueva bancada CIAN? Porque en todo caso lo que se puede hablar es que tienen la mayoría, tienen... Sí. ¿Qué espera usted de ellos? Pues mire, yo lo que espero es lo que espera toda la población. Si al final somos ciudadanos, tú y yo, que esperamos que la nueva bancada, esta nueva correlación mayoritaria, sean funcionarios que trabajen para la gente, que fortalezcan a las instituciones y que sobre todo demuestren un compromiso verdadero, real y continuado de combate a la corrupción y de trabajar en beneficio de la población. Todos sabemos que ha habido, y la gran pregunta es, ¿hay corrupción en el país? ¿Sigue la corrupción? Hay corrupción en el país. Es que, como te digo, la corrupción no distingue entre ricos, pobres, ideologías políticas, si sos rojo, azul, verde, morado o del color que sea. La corrupción no distingue, porque la corrupción no ataca instituciones, la corrupción ataca personas. Sí. Y mientras tú te formas como una persona carente de valores, siempre el germen de la corrupción va a estar latente. Por eso es importante enviar estos ejemplos como el del día de ayer y otros que podrán venir, ¿verdad? Para decirle a los servidores públicos que estamos obligados, que somos los primeros llamados en trabajar de cara a la gente de manera honesta, de manera correcta. ¿Vamos a tener más casos que conocer en los próximos días, esta semana, antes de que pase antes de que entre la nueva Asamblea Legislativa? No creo que haya nuevos casos en esta semana. Realmente ya este trabajo el caso de ayer, es un trabajo que involucra a una gran cantidad de unidades de la Fiscalía. Hoy estamos trabajando en los allanamientos, como te manifesté, para recaudar más evidencia, y en el transcurso de la semana lo que veremos es el inicio del proceso judicial para que estas personas puedan pagar por lo que han hecho. Aquí pregunta Paul Steiner, hace una pregunta: ¿por qué no se ha procedido contra la recuperación de 80 millones de dólares en el caso del expresidente Saca, donde se mencionó nombres de muchos que habían recibido sobresueldo, y en el caso de Funes se está haciendo? ¿Cuál es la diferencia? Pregunta. Pues lo que pasa es esto. Él dice que no hemos iniciado en recuperar millones de la administración Saca. Claro que lo hemos hecho. O sea, no me pueden decir que no. Si el primer caso de alto impacto que yo procesé, como al mes de estar en la Fiscalía, fue el caso de China-Taiwán, en el cual ya tenemos garantizado
de que de condenar a estas personas en materia civil se van a devolver estos más de 10 millones que fueron sustraídos de las arcas del Estado y que fueron desviados a otros fines. En el caso del presidente Funes tenemos una diferencia. Yo no puedo hablar por qué mis antecesores no procesaron los casos de sobresueldos del expresidente Saca, porque en todo caso ya muchos de estos son prescritos, pero lo que yo te puedo decir es que en este caso tenemos pruebas más contundentes y que las estamos presentando. Hay recibos originales firmados por cada una de estas personas, por ejemplo en el caso del Banco Hipotecario. En el caso del Banco Hipotecario hay recibos firmados por estas personas de dineros que le fueron entregados de la partida secreta de Casa Presidencial y que hoy por hoy hemos demostrado no solo la originalidad, sino que también les eran entregados para que evitaran ser detectados en todo este mal manejo de los fondos. Fiscal, el tiempo lastimosamente se nos fue. Me hubiese gustado seguir conversando. Hay mucho de qué hablar. Tenemos mucho de qué hablar, Ernesto. Creo que debemos de tener otra entrevista. Otra entrevista. Espero que, como siempre, nos la dé para poder hablarle al país de cara a lo que se está haciendo. Y a lo mejor a veces lo que, como usted dice, se deja por fuera. Porque si bien es cierto, a veces suena más el discurso de denuncia, más de reconocer las acciones que se hacen. Sí, por eso yo le preguntaba a usted, ¿qué tan funcionable está haciendo la Fiscalía hoy en día frente a ese tema, indudablemente que es el que más carcome y preocupa a la población, que es el tema de la corrupción? El tema de la corrupción es el más visible, quizás también el más políticamente explotado. Habrán retos por delante, hay retos por delante, nos equivocaremos quizás en muchos casos, pero la población debe de tener claro de que estamos trabajando de manera contundente, de manera directa, de manera continua, para no darle respiro a este germen de la corrupción que puede estar enquistado en todos lados. Bueno, buena noticia también es que hoy llegó ya un nuevo lote, este día un nuevo lote de vacunas, 500,000 de vacunas Sinovac. Por cierto, el día viernes este servidor se vacunó. Felicito al personal de salud, a la policía, a los elementos de la Fuerza Armada, del centro masivo de vacunación, el megacentro de vacunación, donde definitivamente es muy, pero muy efectivo. Así es que vaya ese reconocimiento para las autoridades de salud, también gobierno, por ese método. ¿Ya se vacunó, fiscal? Todavía no me he vacunado. Ya el personal de la Fiscalía ha comenzado a vacunarse, pero yo he decidido ser el último de la institución en hacerlo. Al estilo del piloto de avión, ¿verdad? Cuando tiene emergencia es el último que tiene. Así es. Gracias, le agradezco, fiscal. Con gusto, Ernesto, es un gusto estar contigo aquí en Canal 21. Bueno, muchísimas gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio hoy a las 7 de la noche con un tema siempre de análisis político, económico y social. No se lo pierda, 7 de la noche por Radio Fuego. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.